Hola, vamos con el quinto apartado y último de este tema 9. Este apartado está dedicado a los aumentos y disminuciones empleando tantos por ciento. ¿En qué consiste? Pues esto es algo que habréis oído muchas veces en la vida cotidiana y que se utiliza muy a menudo, por lo cual os recomiendo que estéis muy atentos porque esto sí lo vais a poder aplicar muy a menudo en todo, en muchos aspectos de la vida. Por ejemplo, si nos dicen la clase de primero ESO ha aumentado los aprobados un 10% con respecto a la primera evaluación. ¿Eso qué significa? Pues que en la primera evaluación había X aprobados y en la segunda evaluación ha habido un aumento calculado en forma de porcentaje. O se nos dicen el precio del aceite de oliva ha bajado un 20% este año con respecto al pasado. Pues significa que tendremos que mirar el precio del año pasado, aplicarle un tanto por ciento para ver cuánto ha bajado. Y muchos otros ejemplos. Esto lo podéis, casi a diario escucháis el empleo de tantos por ciento para expresar una variación, un aumento, una disminución de algo. Vamos a ver cómo calcular estas variaciones empleando dos métodos. Vamos con el primero de ellos. Sin embargo, antes de empezar con el primero, me gustaría aclarar una cosa. Tanto en el primer método como en el segundo, este es el esquema, este que tenéis aquí, es el esquema que tenéis que tener en la cabeza. ¿Vale? El planteamiento es el siguiente. Partimos de una situación inicial. Esa situación inicial sufre una variación. Y cuando digo variación, me refiero a que varía o bien aumentando o bien disminuyendo, pero varía. Entonces, la situación inicial y la variación que ha experimentado da lugar a la situación final. Ese siempre es el esquema, en el método 1 y en el método 2. Ahora veamos en el método 1 cómo averiguar todo este proceso. El método 1 emplea esta formulita que tenéis aquí al lado. Es la situación inicial más o menos la variación. ¿Por qué digo más o menos? Pues porque si la variación es un aumento, una subida, entonces se emplea el más. Si la variación es una disminución, una bajada, entonces se emplea el menos. Por eso digo más o menos, dependiendo si la variación es aumento o es disminución. Entonces, la situación inicial más o menos la variación dará lugar a la situación final. Lo importante que aquí la variación, el aumento o la disminución, siempre se expresa en unidades. Si hablamos de euros, se expresará en euros, si hablamos de kilos, se expresará en kilos, si hablamos del número de alumnos, se expresará en número de alumnos, no en tanto por ciento, se expresa, tenemos que encontrar las unidades que varían. Vamos a verlo con un ejemplo. Imaginemos esta situación. Algo que vale 200 sube un 5%. Bien, situación inicial, 200, partimos de ahí. Variación, un 5%. Entonces tenemos que calcular en el método 1 cuántas unidades son eso. ¿Cómo podemos saber cuántas unidades son? Pues aplicando el 5% a 200, que era de donde partíamos. Y eso nos da 10, empleando la fórmula que hemos visto en el apartado 4. Muy bien, pues 10 son las unidades que varían. Y ahora tenéis que haceros la siguiente pregunta. ¿Esto irá con signo más o con signo menos? Si es aumento o subida, va con signo más. Si es disminución o bajada, va con signo menos. En este caso, el problema nos dice que sube un 5%, con lo cual tenemos que ponerlo con signo más en la formulita que hemos visto del método 1. Entonces, situación inicial, 200, más, porque es un aumento. Variación, 10. Total, 210. Ese es el resultado. ¿De acuerdo? Importante. La variación expresado en unidades, en este caso en euros. Y segundo, la variación tenéis que pensar si va con signo más o menos, dependiendo si es un aumento o es una disminución. Bien, ese es el método 1. Vamos a ver el método 2 para resolver estos problemas. En el método 2 tenemos que aplicar una regla de 3. La regla de 3 es esta. Pondremos siempre 100 en la primera línea. Y enfrente 100 más el porcentaje, 100 más o menos el porcentaje que varíe. Volvemos a lo de antes. Si varía aumentando, irá con más. Si varía disminuyendo, irá con menos. Pero ahora no hay que poner las unidades,
sino el porcentaje que varía. El porcentaje. Bueno, vamos con la segunda línea. Ponemos situación inicial debajo de 100 y enfrente situación final, la X, lo que estamos buscando. Como se trata de una regla de 3 directa, vamos a multiplicar en diagonal la situación, ¿vale? Ahora lo veremos con un ejemplo, con el mismo ejemplo que veníamos viendo en el método 1. Bien, vamos a ver. Ponemos el 100, enfrente de 100 tenemos que poner 100 más o menos la variación. En este caso, si algo ha aumentado un 5%, es que va con un signo más, y lo que tenemos que poner ahora son el 5, el porcentaje que aumenta. O sea que 100 más 5, 105. Debajo de 100, ¿qué ponemos? La situación inicial, 200. Y enfrente, ¿qué ponemos? La X que estamos buscando. ¿Cómo se resolverá esta X? Multiplicando en diagonal, es decir, 200 por 105 dividido entre 100. ¿Y eso que nos da? 210. El mismo resultado que nos daba con el método 1. Estos son los dos métodos que tenemos para resolver variaciones porcentuales, aumentos o disminuciones porcentuales. Vamos a verlo aplicado al ejercicio 1 de la página 161, que nos dice así. El billete de avión a Tenerife costaba el lunes 140 euros, pero el miércoles valía un 15% más caro. ¿Vale? ¿Cuál es el precio del billete el miércoles? Bien, vamos a ver los dos métodos, pero lo primero que tenemos que identificar es ¿cuál es la situación inicial? 140. ¿Cuál es la variación? 15%. ¿La variación en este caso es positiva o negativa? Pues si es un aumento, será positiva, con lo cual vamos a siempre sumar. Vamos con el primero de los métodos para calcular este ejercicio. El método 1. Situación inicial, 140 euros que valía el lunes. Variación, tenemos que buscar las unidades que varían. En el método 1 se buscan unidades. Para eso tenemos que hacer el 15% de 140 y eso nos da 21 euros. ¿Cuál es la situación final? Pues la suma de ambas. 140 más 21 que varía igual 161. Vamos con el método 2, la regla de 3. Vamos a plantearla. Primero ponemos 100. Enfrente de 100, 100 más la variación en porcentaje. En este caso ha aumentado un 15%, o sea, 115. Debajo pondremos la situación inicial, que es 140 euros, y la X irá enfrente de 140. Se resuelve multiplicando en diagonal 140 euros por 115 dividido entre 100. Eso nos da también 161. Bien, bastante fácil, ¿verdad? Pues con esto ya hemos terminado el tema 9 y ya podéis hacer la tarea del día de hoy.